Dios les bendiga, amados hermanos, familiares y toda aquella persona pues que escucha estos mensajes. Hoy voy a hablar bajo el tema la palabra es una tijera. Bendita la gloria del Dios que vive. La palabra es una tijera. Y el texto se encuentra en Hebreos 4:12. Y la palabra de Dios se lee así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Qué bonito, ¿verdad? Bendito Dios que la palabra no tiene que penetrar, o sea, los mensajes, la palabra cuando tú la leas, tú tienes que permitirle a esa palabra que penetre, que vaya cortando, que vaya tijerando en tu vida lo que a Dios no le agrada. Bendita la gloria del Dios que vive. Amantísimo Dios Padre Celestial, en tus manos me pongo en esta mañana, Padre. No quiero hablar por emoción, sino a través de tu Santo Espíritu, Padre. Unge esta garganta con aceite, Padre eterno, Padre de la gloria, Jehová de los ejércitos. Pasa un tizón encendido por mis labios, Señor. Permíteme traer la palabra, Señor, sin quitar y sin ponerle, Jehová de los ejércitos. Y que todo aquel, Jehová, Dios mío, que oiga este mensaje, adquiera conciencia, Señor, de lo que hace la palabra en nosotros, Señor, que es limpiarnos, Padre eterno, Padre. Que reconozcamos, Señor, que la palabra es lo único que nos limpia del pecado, Padre. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. O sea, que esta palabra cuando nosotros la escuchamos, cuando nosotros la estudiamos, cuando nosotros la leemos, tiene que ir haciendo efecto en nuestra vida. Bendita la gloria del Dios que vive. Por eso es que yo le puse este mensaje, pues que la palabra es como si fuera una tijera que va cortando tela. Mire, hermano, la tijera corta lo mismo telas buenas que telas malas, que telas usadas, que telas viejas. La palabra corta los tuétanos, te corta, te parte el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y hasta tus pensamientos. Pero es si le permites que esta palabra llegue hasta las profundidades de tu corazón. Bendita la gloria del Dios que vive. En 2 de Timoteo, lo que va a alejar de nosotros, de lo que nos va a alejar del pecado, es lo que va la palabra cortando. Bendita la gloria al Dios y limpiando, porque esta palabra lo que hace es que te corta, te limpia lo que es desagradable al Señor. Bendita la gloria del Dios que vive. En 2 de Timoteo, mire cómo dice, 3:16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, por eso es que la palabra es cortante para tu vida, por eso es que la palabra es beneficiosa para tu vida, por eso es preciso nosotros estudiar la palabra, por eso es preciso nosotros escuchar los mensajes detalle por detalle, porque no es el que traiga el mensaje, bendita la gloria del Dios que vive, sino es lo que la palabra te diga a través de ese mensaje. Pero la mayoría de las veces estamos mirando al hombre que trae el mensaje
y no estamos escuchando lo que nos trae el mensaje en nuestra vida. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. O sea, no que cualquier persona que traiga un mensaje de aquí sin quitarle y sin ponerle, quiere decir que es inspirado por Dios. Y dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, la palabra nos corrige, pero nosotros limitamos a la palabra que nos corrija en ciertas áreas que la carne no le gusta que le toquen. Sigue diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para la buena obra. O sea, la palabra te va a instruir, la palabra te va, bendita, a redarguir. ¿Para qué? Para que tú seas enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la palabra te va a ti, te va limpiando de toda la basura del mundo, de los malos pensamientos, de los malos instintos que a veces uno, de la ira, de todo. La palabra es santa, la palabra. Y porque la palabra es santa es que tiene que entrar en nuestras vidas. Dice Juan 17:17, bendita la gloria al Dios que vive, mi alma te adora. Esto es, hermano, esto es un alimento espiritual. Con esta palabra nosotros podemos ser buenos cristianos. Podemos ser, bendita la gloria del Dios que vive. Si nos dejamos, podemos ser santos. Porque la palabra misma nos dice, óyeme, ser santo porque yo soy santo. Es el Dios 3 veces santo que está hablando aquí. Aquí no está hablando el hombre. Aquí está hablando Dios. O sea, esta palabra es inspirada por Dios, no es inspirada por el hombre. No miremos a aquel que está predicando, miremos siempre y pendiente al mensaje que trae esa persona. Bendita la gloria del Dios que vive. Aunque a veces decimos, trae mensaje pero no lo vive. A usted no le importa si el que esté predicando vive o no vive. Vívalo usted, reciba esa palabra usted, cambie usted, entrégale el corazón a usted al Señor. Que no tiene que ver nada con el hombre que se pare a predicar. ¿Por qué? Porque se le dará cuentas al Señor. Bendita la gloria al Dios que vive. Segunda dice, santificaos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, todo mensaje que sale de aquí es verdadero. Todo mensaje que sale de la palabra es una tijera que te va cortando sin coger curvita. Porque a veces, bendita la gloria al Dios que vive, sabemos de la palabra, pero vivimos con curvita, estamos cogiendo curvita. Y en esto no se puede coger curvita. En esto tenemos que ser soldados estrechos, soldados directos, soldados que sabemos lo que queremos. Soldados que estamos buscando por sobrevivir en este mundo de maldad, de pecado. Somos soldados que queremos marcar la diferencia, bendita la gloria del Dios que vive, del mundo afuera. Pero para ser ese soldado íntegro en el Señor, tenemos que aplicarnos y dejar que la palabra nos corte por dentro y por fuera. Bendita, porque dice, santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La única verdad que hay en el mundo fue que Cristo vino a morir por ti y por mí. La única verdad que hay en el mundo es que Dios, que dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, su único Hijo, Dios lo dio. Esa es la verdad. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, seguir a Cristo, seguir los pasos de Cristo. Bendita la gloria del Dios que vive. Dice en Salmo 119,
Santo eres. Santo. 119:9. Una cosa, esto pues mucha gente lo tienen como un dicho, pero no lo tienen como un hecho en su vida. ¿Sabes por qué? Porque no escuchamos la voz de Dios, no estudiamos la voz de Dios, no sabemos en realidad qué es lo que Dios quiere para con nuestras vidas. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, si no guardamos esta palabra, como único tú puedes guardar la palabra es permitirle a esa palabra que vaya cortando dentro de ti todas las cosas abominables, desagradables al Señor. Que esta palabra te vaya limpiando del pecado y acercándote más al Señor. Bendita la gloria al Dios que vive. Porque si Jesucristo venció al mundo, fue porque hizo las obras de su Padre, porque fue que obedeció a su Padre, porque la voz de su Padre ahora mismo está escrita aquí, igual que la de su Hijo, que dejó plasmado en estas páginas. Bendita la gloria al Dios que vive, mi alma te adora. Miren, dice, bendita eres, Señor, mi alma te adora. Dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Óigame, como este texto hasta los niños se lo saben de memoria. Pero esto no es estar diciéndole, hermano, esto no es nosotros memorizarnos la palabra. Esto es permitirle a la palabra que haga estrago en nuestro corazón, en nuestra vida, que se vea la diferencia de lo que está haciendo la palabra en nuestra vida, que el mundo vea que somos diferentes por la palabra que nos ha cambiado. La palabra nos cambia hasta cómo andar, cómo caminar, cómo hablar. Bendita la gloria al Dios que vive. Y nosotros tenemos que ser diferentes a los del mundo. Pero ¿cómo podemos ser diferentes? Vuelvo y repito, si nosotros dejamos que esa palabra vaya cortando las cosas desagradables y limpiándonos para poder llegar a un hombre perfecto. Bendita la gloria al Dios que vive. En Juan 15, santo eres Jehová, mi alma te adora. Ok, Juan 15:7 dice de esta manera, si permaneceréis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero es si nosotros permanecemos en Él, si permanecemos en la palabra, si guardamos los mandamientos, si nos guardamos, nosotros cuidamos nuestro corazón de que no se envanezca, si nosotros guardamos y nos cuidamos para el Señor, dice aquí, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo. Por eso es que a veces se nos hace difícil de ver cómo que la mano de Dios se mueva a favor de nosotros. Por eso es que se nos hace tan difícil, bendita la gloria al Dios que vive, de que Dios conteste nuestras peticiones, de que el matrimonio se arregle, de que nuestro hogar se arregle. ¿Por qué? Porque aquí dice, si permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Bendita sea la gloria al Dios que vive. Quiere decir que si nosotros, no es que yo diga soy cristiana, voy los 4 días de la semana, voy a los cultos, pero ¿de qué me vale si yo no estoy marcando la diferencia? ¿De qué me vale si sigo igual o hasta peor que antes? Bendito sea el Dios que vive, mi alma te adora, gloria al que vive. Dice en Salmo 19:12, hermanos, porque lo que estamos es jugando, y hay de aquel que está jugando al cristiano, porque nosotros
Nosotros no podemos echar, hermano, estamos en los últimos tiempos. La palabra lo está diciendo, lo estamos viendo. Mira lo que está pasando en Israel, en Ucrania. Mira las guerras que hay. Bendita la gloria del Dios que vive. Nosotros estamos mirando lo que está sucediendo, que está escrito en Apocalipsis. Y seguimos como si Dios no existiera. Seguimos como si el que murió en la cruz fue el trabajo, como si murió en la cruz fue mi madre, mi esposa, mi esposo, mis hijos. Seguimos esa vida patética espiritualmente. Vive Jesús. El 19:12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El salmista no entendía el porqué del error que él había cometido, mandando a morir a un hombre inocente. Él no entendía el error que había cometido. Bendita la gloria del Dios que vive. El error que él había cometido en mandar a matar a un hombre inocente. Él no entendía el por qué se había acostado con la mujer ajena, teniendo él tantas mujeres. Él no entendía ese capricho que le vino al momento de estar con quien no tenía que estar, hermano, y eso le costó a él. Primer hijo, Dios se lo quitó. El segundo hijo se descarrió y se fue detrás de los Balaales, que era Salomón. Y el tercero era Salón, y a Salón quería matar a David. Su propio hijo lo buscaba para matar. Él no entendía, como nosotros no entendemos nuestros errores. Nosotros tenemos que decirle, como dice el salmista aquí: líbrame de los que me son ocultos. Líbrame, Señor, porque hay cosas ocultas en nuestra vida que nosotros no queremos sacar a la luz, o que nosotros no queremos entregarle al Señor esos pecados ocultos. Cada día nosotros cometemos más y más errores, ofendemos al Señor, pero seguimos viviendo como si fuéramos santos. Y eso no es vida, hermano. Yo no sé cómo la gente puede dormir sobre su conciencia diciendo que son cristianos, diciendo que son profetas, diciendo que son evangelistas, diciendo que son pastores, y con errores ocultos y con pecados ocultos. Los hijos tienen pecados ocultos. Dentro de su hogar hay pecados ocultos. Dentro de su vida hay pecados ocultos. Y no saben decirle: Señor, líbrame de los pecados ocultos. ¿Saben por qué? Porque aún la palabra no le ha llegado a lo profundo de su corazón para que ellos se humillen. Porque tenemos que humillarnos al Señor día tras día. No es solamente venir al altar y humillarnos. No, esto es humillarnos día tras día, tras día. Tenemos que humillarnos ante Dios 3 veces santo. Buscarlo en espíritu y en verdad. Bendita la gloria. Solo la palabra de Dios nos puede liberar de todo pecado oculto. Por eso el salmista sabía que solo por medio de la palabra podía ser liberado. Solamente la palabra lo podía libertar de esos pecados ocultos, de esos errores ocultos, porque a veces, hermanos, cometemos errores, cometemos pecados y no nos vamos ante la presencia de Dios a pedirle perdón por esas ofensas tan grandes. Bendita la gloria del Dios que vive. Por eso es que somos unos debiluchos, somos débiles. Como cristianos somos débiles,
Como cristianos no vemos la gloria de Dios manifestarse. Como cristianos no vemos ya los prodigios, no vemos los milagros. ¿Por qué? Porque vivimos de acuerdo a nuestra carne y no de acuerdo a la palabra. No queremos que esta palabra corte lo viejo. Corte, bendita la gloria al Dios que vive, lo que no le agrada al Señor. Miren esto. Los apóstoles andaban con Jesús todo el tiempo. Pero miren, Juan 13:36. Ellos andaban todo el tiempo con Jesús. Él le hablaba por parábola, él hacía milagros, él miraba, él hacía todo delante de ellos. Él le hablaba a ellos de tú a tú. Ellos caminaron con Jesús, pero no le conocían, no entendían el porqué de las cosas que Jesús le hablaba. ¿Por qué? Porque no tenía el corazón dispuesto a recibir esa palabra dura que el Señor hablaba. Entonces, por eso Pedro lo negó, porque él no entendió cuando Dios le dijo: óyeme, Pedro, antes que cante el gallo, tú me vas a negar. Miren esto. Y Pedro, que andaba con él, nunca entendió el lugar para dónde iba Jesucristo. Mire que Jesucristo le decía: mira, es preciso que yo muera, que yo resucite, que yo esto, que yo lo otro, yo tengo que ir a hacer morada. No, pero Pedro no entendía eso. Mírenlo aquí. Le dijo: Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Él no sabía para dónde iba. Cuando desde el principio el Señor se lo venía diciendo, hablando, pero su corazón no entendía y su mente no llegaba a entender lo que Jesús le quería decir. Por eso él no sabía. Mira lo que dice: ¿a dónde vas? O sea, ven acá, pero ¿a dónde tú vas? Señor le dice, y Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirá después. La pregunta: ¿a dónde vas? La palabra nos instruye. La palabra nos redarguye, pero la palabra no nos llena porque no le permitimos, le tenemos un límite a la palabra que llegue a nuestro corazón. Hay un límite, hay un stop, hay un pare para que esa palabra no pueda redarguirte, para que esa palabra no pueda cortar, para que esa palabra bendita ay, mi alma te adora, para que esa palabra pueda penetrar por toda tu ser. Le hemos puesto límite a la palabra. Y el hombre andaba con él. Óyeme, ¿a dónde vas? ¿Ustedes no creen que en los tiempos en que Jesucristo andaba con ellos, que le decía: me es preciso morir? No era para que entendieran, pero Pedro no lo entendió, porque si Pedro hubiera entendido, no le hubiera le hubiera hecho la pregunta: ¿a dónde vas? Entonces le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Lo cuestionó. Miren, cuestionó al Señor cuando el Señor le dijo: a donde yo voy no me puedes seguir, ahora más me seguirás después. Y le dijo Pedro: Señor,
¿Por qué? O sea, lo está cuestionando. No te puedo seguir ahora, mi vida pondré por ti. Cuestionó al Señor como nosotros lo estamos cuestionando. Dice, y Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto, digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. No cantará el gallo. O sea, y lo negó 3 veces. Ese era un Pedro que andaba de tú a tú con Jesucristo. Ese era un Pedro que cuando Jesucristo subía al monte, se lo llevaba a él y a Juan y los dejaba un poquito abajo y se iba a orar. Ese era el Pedro que decía que iba a dar la vida por él. Un Pedro que cuestionó al Señor. Bendita la gloria del Dios que vive. En el 14:5, Tomás no conocía el camino. Un Tomás que estuvo también andando con Jesucristo en el ministerio de Jesucristo, ayudando en el ministerio de Jesucristo, evangelizando. Miren lo que dice aquí. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Okay. Uno le pregunta, Pedro le preguntó, ¿a dónde vas? Y Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Tomás aún no caía en cuenta cuál era el camino que él tenía que seguir. Y le estoy hablando de hombres, de los apóstoles que andaban con Jesucristo. Tomás no conocía el camino. Estando con Cristo, Cristo hablándole, como la palabra nos habla a nosotros, y aún no conocemos el camino por donde tenemos que caminar rectamente. Aún no sabemos a dónde vamos. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese era el camino que tenía Tomás que comenzar después que Cristo se fuera. Después que Cristo subiera a la diestra de su Padre, el camino era Cristo y el camino de nosotros se llama Cristo. Pero Tomás, caminando con el Señor, no sabía, no conocía el camino. Y nosotros llevamos años sirviéndole al Señor de espalda porque no conocemos cuál es el verdadero camino que tenemos que emprender para poder llegar a los pies de Cristo. Dice en Juan 14:22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Nunca entendió Judas cómo se iba a manifestar el Señor, y ya el Señor se lo había dicho. ¿Qué es lo que pasa con estos 3 hombres que le hicieron esas preguntas a Jesucristo? Andaron con él, pero nunca entendieron lo que Jesucristo hablaba. Andaron con él, pero nunca le pusieron atención a lo que Jesucristo hablaba. Porque cuando tú pones atención, tú no tienes por qué hacer estas preguntas.
Óigame, mira el hombre como dice. Le dijo Judas: Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Vendremos. O sea, Padre, Hijo, Espíritu, vendremos a él. Qué lindo, ¿verdad? Qué linda es la palabra. Y, o sea, lo que yo no me explico es, llevas tantos años que llevas en el Evangelio y aún no conoces el camino que tienes, por donde tienes que caminar como Judas, como Tomás. Judas no sabía cómo era que Jesucristo se iba a manifestar y él le dijo cómo se iba a manifestar. Tomás no sabía el camino que tenía que tomar y Pedro no sabía dónde iba a ir Jesucristo. Y así estamos nosotros, no sabemos dónde vamos, no sabemos qué camino coger. Solamente a través de la verdad, de la palabra que está escrita aquí, es como podemos comprender y entender el camino que tenemos que coger. Solamente si le permitimos a esta palabra que nos corte por dentro, por fuera, si le permitimos a esta palabra que nos limpie de adentro hacia afuera, bendita la gloria del Dios que vive, es como único nosotros podemos tener contestación de estas tres preguntas que estos tres apóstoles le hicieron a Jesucristo, porque estaban en la ignorancia, porque no pusieron atención a lo que Jesús le decía. Y nosotros no estamos poniendo atención a lo que la palabra nos quiere decir. No nos estamos humillando a esta palabra. No estamos buscando al Señor en espíritu y verdad. No estamos arrepentidos y convertidos como tenemos que estar. Pedro se descarrió cuando Jesús se levantó. Pedro se descarrió cuando Jesús resucitó y se fue a sentar a la diestra del Padre. Dice que Pedro se fue a pescar, se llevó a 2 o 3 y se fue a pescar de donde el Señor lo había sacado. Como él no sabía dónde iba el Señor, pues donde el Señor lo había sacado, que era de pescador, y le dijo: oye, te voy a sacar para que pesque, para que sea pescador de hombres. Él dejó de pescar los hombres y volvió a su antiguo oficio, que era de pescar. Eso está escrito en Lucas, en Mateo, en Juan. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando Jesucristo se les apareció, él no lo conoció. Dice que él estaba desnudo. ¿Sabe por qué Pedro estaba desnudo? No tenía la palabra. Había dejado el lugar que Jesucristo le había dado para irse a pescar de nuevo al mar. Y muchas veces nosotros aún seguimos, bendita la gloria del Dios que vive, pescando peces y no pescando almas. Nosotros tenemos que ser pescadores de alma. Bendita la gloria del Dios que vive. Pero cuando nosotros entendamos esto, ¿a dónde fue que fue Jesucristo? Él fue a hacer morada para nosotros.
cuando entendamos cuál es el camino que Tomás no lo conocía andando con Jesucristo, no conocía el camino. Cuando nosotros entendamos cuál es el camino que tenemos que escoger, que tenemos que seguir, porque a quien tenemos que seguir es a Cristo, no es al pastor, no es al hermano, no es al evangelista, es a Cristo, que fue el que murió por nosotros. Cuando entendamos cómo se va a manifestar Jesucristo en aquel día, en el día en que Él viene a rescatar la iglesia, entonces nosotros tenemos un paso adelantado. Deja que esta palabra te corte. Deja que esta palabra sea la tijera que corte tu vida, porque la tijera va derechito. Bendita la gloria al Dios que vive. Hermano, solamente le digo eso. Aprendes por el camino que debes de escoger. Aprendes dónde está Jesucristo, esperando que su Padre le dé la autorización para él venir a buscar su iglesia. Porque es como único podemos nosotros permitir a esta palabra que nos dirija sin curvitas, sin coger curvitas, y como dice la palabra, puesto los ojos en Cristo, quita tu mirada del hombre y vuelve a poner tu mirada en Cristo, que fue el que murió por ti. Dios te bendiga.